Bueno, vamos a compartir entonces este momento de catequesis, de reflexión. Yo creo que muy bien, ahí Marta que pone que ya están tomando mate. Yo también estoy tomando mate, así que bueno, ya podemos empezar. En el Día de la Virgen de Fátima pensé en compartir este momento más que nada como para profundizar un poco en lo que es el mensaje de Fátima, que como ya sabemos marcó mucho la vida de la iglesia. Por ahí hace una semana, hace 2 semanas, compartimos un momento de catequesis así online, porque es lo único que podemos hacer, más en general sobre el año mariano, sobre el mes de mayo. Hoy pensaba más algo específico de Fátima y le puse ahí como título, por ponerle un título, la misión profética de Fátima. ¿Por qué? Porque hay una frase que yo me acuerdo siempre que me llegó de hace... Justamente hoy se cumplen 10 años, el 13 de mayo del 2010, que es de cuando Benedicto XVI fue a Fátima. Fue el viaje que él hizo como papa. Ustedes saben que Pablo VI fue una vez en el 67, Juan Pablo II fue 3 veces, en el 82, en el 91 y en el 2000, Benedicto en el 2010, y bueno, Francisco fue para el centenario en el 2017. Siempre estuvo un poco en torno a Fátima todo el tema de los secretos, que yo después les quiero compartir un poco de eso, porque Juan Pablo II publicó todo en el año 2000, pero todavía hoy, sí, hasta el 2000 estaban las especulaciones de qué diría el tercer secreto de Fátima, ¿no? Y una vez que Juan Pablo II lo publicó, nos falta quien diga, no, pero no publicó todo. Hay una parte que se la guardó, ¿no? Entonces empieza esas cosas que distraen de lo central del mensaje. Los secretos estuvieron, ya no son secretos, y apuntan a lo central del mensaje, que es lo que yo por ahí tenía ganas de compartir, ¿no? Bueno, pero cuando fue Benedicto ya habían pasado 10 años del año 2000, cuando Juan Pablo II decidió publicar el tercer secreto. Y alguno por ahí pensaba, bueno, ¿y qué tiene para decir Fátima ahora? Si ya pasó tanto tiempo, si ya está todo publicado, ¿qué más tiene para decir? Ya quedó en el pasado por ahí. Y entonces el Papa tuvo una frase en la homilía que realmente quedó ahí como la dejó picando, ¿no? Porque él dijo, se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está terminada. De ahí tomé yo el título de este momento de catequesis, la misión profética de Fátima. Con esta declaración que hizo Benedicto XVI, no está terminada. Hay una misión profética que sigue existiendo en Fátima. Y él después lo desarrolló un poquitito, ¿no? Y decía, aquí en Fátima, resurge el plan de Dios, que interpela a la humanidad desde los inicios. ¿Dónde está tu hermano? Que son las palabras que en el Génesis le dice Dios a Caín, después de haber matado a Abel. ¿Dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Y seguía el Papa Benedicto, el hombre ha sido capaz de desencadenar una corriente de muerte y de terror que no logra interrumpirla. De alguna manera esto es la imagen de la fuerza del mal, ¿no? Que se desata, que el hombre la desata con su libertad, pero esa imagen de que lo desata pero ya como que no lo puede volver a atar, digamos, a contener. Y él seguía diciendo, en la Biblia muchas veces se muestra que Dios se pone a buscar a los justos, a los santos, para salvar a la ciudad de los hombres. Y lo mismo hace aquí en Fátima. Cuando Nuestra Señora pregunta, ¿quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera mandarles como acto de reparación por los pecados con los que es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores? Eso le pregunta a María a los pastorcitos en la primera aparición. Y terminaba entonces la homilía del Papa diciendo, con la familia humana dispuesta a sacrificar sus lazos más sagrados en el altar de los egoísmos mezquinos de nación, raza, ideología, grupo, individuo, nuestra Madre bendita vino desde el cielo
ofreciendo la posibilidad de sembrar en el corazón de todos los que se acogen a ella el amor de Dios que arde en el suyo. Al principio fueron 3 nomás, pero el ejemplo de sus vidas se difundió en numerosos grupos por toda la faz de la tierra, especialmente al paso de la Virgen Peregrina. Esa Virgen Peregrina que está en Argentina, que estuvo en San Pedro el año pasado y que sigue haciendo su recorrido por nuestro país. La Virgen vino a sembrar en nuestro corazón el amor de Dios que arde en el de ella. Bueno, desde ahí un poco partimos, ¿no? Desde esa misión profética de Fátima que decía Benedicto no está terminada. Y acá hay que hacer una aclaración previa, que esto es bien catequesis y nos viene bien recordarlo porque lo sabemos, que es el tema de la revelación, ¿no? Lo voy a tratar de explicar breve para no quedarnos ahí, pero es fundamental, ¿no? Que la revelación de Dios, la revelación pública, es una sola y está contenida acá, en la Biblia, en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, ¿no? Esa es la revelación pública, lo que se llama revelación pública. Dios que se quiso revelar a sí mismo, que envía a su Hijo, que envía al Espíritu Santo. Después eso en los libros inspirados de la Biblia, eso se plasma, esa revelación de Dios. Y como dice el mismo Nuevo Testamento, Jesús es la palabra definitiva de Dios. Después de ahí no tiene nada más nuevo para decir. En Jesús está dicho todo. Esa es la revelación pública, ¿no? Que es distinto de las revelaciones privadas. Respecto a la revelación pública, eso ya no se le agrega nada. Lo que Dios nos reveló está contenido ahí y la Iglesia lo que va haciendo es desarrollándolo, profundizándolo. A medida que pasa el tiempo, no es que inventa cosas nuevas, sino que va entendiendo mejor el contenido de la revelación. Esto lo dice el concilio, ¿no? En Dei Verbum, que es justamente un documento sobre la revelación. Bueno, ahí dice que la Iglesia en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que en ella se cumplan plenamente las palabras de Dios. Es decir, es profundizar en eso que recibimos de una vez y para siempre, porque Jesús es la palabra definitiva de Dios. Y lo que tenemos que creer, si somos cristianos, si somos católicos, lo que estamos llamados a dar nuestro asentimiento de fe, a decir yo creo en esto, es todo lo que está contenido en la revelación pública. Bueno, otra cosa son las revelaciones privadas. El caso de Fátima es una revelación privada, por ejemplo. La Divina Misericordia es una revelación privada, y así podríamos dar tantos ejemplos que tiene la Iglesia. La devoción del Sagrado Corazón de Jesús con Santa Margarita María es una devoción privada. ¿Qué nos dice el Catecismo? Todo esto en el Catecismo está. Dice, bueno, la economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra revelación pública, es la única. Hasta que vuelva el Señor, la segunda venida. Pero dice, también el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 67, que a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Entonces ahí vemos un poco la dinámica de una revelación privada. Ciertamente, cuando la Iglesia lo reconoce, como en el caso de Fátima, viene de Dios, hay un mensaje que es bueno, que nos ayuda a la fe, pero que no le está agregando algo al Evangelio. No es que está completando el Evangelio no necesita ser completado,
sino que es una ayuda para vivir mejor el Evangelio. Es decir, por ejemplo, si una revelación privada a mí me llevara a alejarme del camino del Evangelio, o me dijera algo distinto de lo que dice el Evangelio, bueno, esa revelación privada no sería auténtica. ¿Por qué? Porque no ayuda al camino de la fe. El criterio que toma la Iglesia para discernir, que esto es lo que pasa muchas veces con las apariciones marianas, y por eso lleva tanto tiempo ese proceso. ¿Cuál es el criterio? Bueno, justamente que todo sea coincidente con el mensaje del Evangelio, con la revelación, y que sea una ayuda para poder vivir la fe, ¿no? Esto es importante para tenerlo en cuenta. Revelación pública, una sola, está en la Escritura, en la tradición. Con Jesús se dijo la última palabra y no se va a decir nada más. Ahí tenemos todo, ¿no? Y ahí tenemos que prestar nuestra fe total. La revelación privada es una ayuda para la fe y es creíble justamente porque nos lleva a la única revelación pública, porque nos ayuda a vivir el Evangelio, ¿no? Ahora bien, una revelación privada reconocida por la Iglesia, o sea que es una ayuda para vivir el Evangelio, ciertamente puede dar en una época de la historia, puede acentuar algo que por ahí hacía falta ser acentuado. Por ejemplo, pongo un ejemplo distinto para después llegar a Fátima. En la devoción de la Divina Misericordia, ¿se dice algo nuevo? No, de la misericordia de Dios aparece en la Biblia. Pero se está como rescatando, acentuando ese aspecto de Dios, acentuándolo, rescatándolo y poniéndolo como más a la vista en este tiempo, porque tenemos particular necesidad, ¿no? Y entonces puede ser que la revelación privada haga esto, de acentuar un aspecto, de suscitar formas de piedad. Muchas fiestas litúrgicas, que hoy son fiestas muy tradicionales en la Iglesia, han brotado a partir de una revelación privada. O puede ayudar a profundizar algo que ya estaba o que estaba un poco olvidado, ¿no? ¿Cuál es el criterio entonces para la revelación privada? En la carta de San Pablo a los Tesalonicenses nos da un buen criterio cuando él dice casi al final: no extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. No extinguir la acción del Espíritu. Aún teniendo claro todo lo que decimos recién, si Dios está hablando de una manera particular, si se está manifestando, por ejemplo a través de la Virgen, y nos está como reforzando un mensaje que está en el Evangelio, pero para que lo vivamos mejor en este tiempo, bueno, no extingamos la acción del Espíritu, no despreciemos la profecía. Eso es como que nos da un poco una mirada general, ¿no? Y acá viene un dato interesante, que esto lo explica muy bien el cardenal Ratzinger. Cuando el Papa Juan Pablo II en el 2000 decide publicar el tercer secreto de Fátima, él fue el encargado por el Papa de estudiar todo y preparar como un documento presentando el secreto, ¿no? Y entonces, él dice que rezó mucho para poder hacer eso, y en base a eso surgió toda esta explicación que es por ahí densa, digamos, de contenido, pero muy, muy interesante y realmente muy valiosa para aprender. Bueno, ahí San Pablo dice no despreciar la profecía, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos en este sentido de profecía o de misión profética? Esto lo explica muy bien el cardenal. No es lo que a veces nosotros interpretamos por profecía. ¿Qué es profecía para nosotros? Cuando uno dice profecía, ¿qué se imagina así de una? Lo primero que te viene a la mente, ¿qué es? Que te diga lo que va a pasar en el futuro, así, ¿no? Lisa y llanamente, profecía, nos imaginamos eso. Pero en este caso, ¿no? Profecía es entendido en el sentido bíblico, como cuando leemos a los profetas. Profecía sería no tanto como abrir el velo del futuro y ver todo lo que va a pasar tal cual va a pasar, como si se nos mostrara por anticipado la película, sino que no es predicción del futuro, sino que es
ayudar a leer los signos de los tiempos para poder encontrar la voluntad de Dios. Por ahí va la cosa. En el sentido bíblico y en este sentido, profecía, mensaje profético es poder leer lo que está pasando, leer los signos de los tiempos y poder encontrar ahí en el medio de eso cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo acá y ahora? En ese sentido es. Por eso dice así él, yo se los leo tal cual: el que predice el futuro se encuentra con la curiosidad de la razón, que desea apartar el velo del porvenir. El profeta ayuda a la ceguera de la voluntad y del pensamiento y aclara la voluntad de Dios. Eso es clave. Aclara la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, leer los signos de los tiempos. Y por eso la palabra profética a veces puede ser una advertencia y a veces puede ser un consuelo, ¿no? Pero nos ayuda a comprender los signos de los tiempos y qué es lo que Dios nos está pidiendo acá y ahora. Así lo tenemos que entender, no como esto de adivinar el futuro. Eso no entra en la dinámica cristiana, ¿eh? Bueno, y cuando la persona, como fue el caso de los pastorcitos, recibe un mensaje de este tipo, lo recibe dentro de las capacidades que tiene para recibirlo. Los pastorcitos sabemos que eran chicos, 7, 9, 10 años o 11 años por ahí. Lucía, que era la más grande. Entonces, dentro de sus capacidades, dentro de su capacidad de entender, de razonar, ellos reciben un mensaje y el mensaje se adapta a la capacidad del que está recibiéndolo. Y lo expresan dentro de su capacidad de expresión. Por eso fíjense que, por ejemplo, ellos no dicen cuando ven lo del Papa, el Papa Juan Pablo II que va a gobernar la iglesia en tal año, no. Ellos dicen, un obispo vestido de blanco. Nos pareció que era el Santo Padre. O sea, reciben el mensaje, pero lo reciben en la capacidad que ellos tienen de entenderlo y de expresarlo, ¿no? El mensaje sigue viniendo del cielo, pero pasa por la humanidad. Es lo mismo que pasa con los libros de la Biblia. Siempre fueron escritos, inspirados por el Espíritu Santo, pero de acuerdo a la realidad del autor inspirado, ¿no? Bien. Entonces ahí vamos aterrizando un poco, ¿no? El mensaje profético, la revelación privada, el mensaje profético, ¿qué quiere decir? Leer los signos de los tiempos, encontrar la voluntad de Dios. Y así vamos llegando a lo que es el mensaje de Fátima, que es de lo que estamos hablando hoy. Faltaría decir una cosita más que por ahí viene bien, que es que justamente como es un mensaje, como no es una película del futuro, no es que se muestra todo así, una sucesión de hechos, sino que ven elementos ellos, ¿no? Y lo que cuenta es esa visión total, que algo tiene, un mensaje de parte de Dios, pero no hay que tratar de buscar en cada pequeño elemento como una realización, sino ver la visión en conjunto. Bueno, si vamos a las apariciones de Fátima, son de lo más sencillas, y eso es, creo, hermoso y es un signo de Dios. Es la Virgen que se le manifiesta a 3 niños muy chicos, muy pobres, en un pueblito perdido ahí de Portugal, en un momento difícil de la historia de Portugal, donde la fe estaba siendo pisoteada, el lema era ni Dios ni religión. 3 niños que no tenían preparación, que no sabían tampoco leer ni escribir, bueno. Y la Virgen aparece con una ternura y una sencillez que yo creo que eso ya es un signo, ¿no? Un signo del amor que sabe abajarse, que sabe adaptarse. Y por otro lado, un signo de Dios, porque Dios siempre elige a los más humildes. Uno podría haber dicho, bueno, ¿por qué la Virgen no se le apareció en ese momento al Papa? O a los reyes, o a los poderosos. ¿No hubiera sido más fuerte la cosa? Si los hubiera sacudido a los que realmente tenían en sus manos influencia, ¿por qué elige a 3 niños y de una aldea perdida y que no tenían capacidad de llegar más lejos? Porque así actúa Dios.
Y Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, lo que no vale nada, para confundir a los sabios, va a decir Pablo. Así actúa Dios, es un signo propio de Dios ese. Y se manifiesta todavía más la fuerza de Dios. Porque humanamente es imposible que con este panorama de 3 chicos en esta condición, el mensaje se extienda. Y fíjense, la primera aparición fue el 13 de mayo, a estos 3 niños. 6 meses después, la última aparición, el 13 de octubre, había ahí, en el lugar de la aparición y en el momento de la aparición, 70.000 personas. Es una locura. Los diarios de la época reflejan eso, ¿eh? No, es una cosa que está testimoniada. Eso es un signo de Dios. 3 niños, sin ninguna influencia, sin ninguna preparación, reciben la primera aparición. 6 meses después, 70.000 personas ahí. Y eso fue el comienzo nomás, ¿no? De ahí en más, eso es propio de Dios. Elige a los pequeños, elige a los humildes, elige a los sencillos, elige medios pobres que aparentemente no tienen ningún tipo de perspectiva de éxito, y después se demuestra que realmente la cosa es de Dios, porque lo que parecía imposible se termina realizando, ¿no? Y acá estamos nosotros hablando de la Virgen de Fátima. Evidentemente Dios sabía a quién elegía, ¿no? Que es lindo, me parece, como para hacernos una idea, escuchar la sencillez con que Lucía lo relata. Ustedes saben que los 3 pastorcitos, 2 de ellos murieron muy chicos, 2 o 3 años después de las apariciones, y Sor Lucía vivió casi 90 años más, murió en el 2005. Se hizo religiosa, fue carmelita, murió de hecho en un Carmelo, siguió teniendo algunas manifestaciones de la Virgen, y es como la que tuvo la herencia y la tarea, ¿no? Y ella, gracias a ella, tenemos el relato de todo, el relato de las apariciones y también de cómo ellos lo vivieron interiormente. Pero como les digo, el hecho en sí es de lo más sencillo, y eso nos muestra el estilo de Dios. Por ejemplo, cuando relata la primera aparición, Sor Lucía, que dice que estaban ese 13 de mayo del 17 al mediodía con las ovejas, ¿no? Y bueno, iban a guardar las ovejas, y dice: habiendo dado algunos pasos adelante, vimos sobre una encina una señora vestida toda de blanco, más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal, lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardiente. Qué hermoso cómo describen esa presencia de la Virgen, ¿no? Y sigue Lucía: nos paramos sorprendidos por la aparición. Estuvimos tan cerca que nos quedamos dentro de la luz que la acercaba o que ella esparcía. Tal vez a 1,5 metros de distancia, más o menos. Más o menos como tenemos que estar ahora por la cuarentena, 1,5 metros. Entonces Nuestra Señora nos dijo, las primeras palabras de la Virgen, fíjense: no tengan miedo, no les hago mal, no tengan miedo. Primeras palabras de la Virgen a los pastorcitos. Primeras palabras de un mensaje que estaba destinado al mundo entero. No tengan miedo. Ya eso solo. No tengan miedo, no les hago mal. ¿De dónde es usted?, le pregunté. Soy del cielo. ¿Y qué es lo que usted quiere? Vengo a pedirles que vengan aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después les diré quién soy y qué quiero. Después volveré aquí todavía una 7ª vez. ¿Y yo también voy al cielo? Sí, vas. ¿Y Jacinta? También. ¿Y Francisco? También, pero tiene que rezar muchos rosarios. Ahí ellos le empiezan a preguntar por algunos enfermos, por algunos familiares. Y después la Virgen les dice: ¿quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviarles, en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Sí, queremos. Tendrán mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será el consuelo de ustedes.
Y se fue pronunciar estas últimas palabras, que abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa como reflejo que de ellas despedía, que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso íntimo tan bien comunicado, nos caímos de rodillas y repetimos íntimamente: Oh Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió: recen el rosario todos los días para alcanzar la paz en el mundo y el fin de la guerra. Enseguida comenzó a elevarse serenamente, subiendo en dirección al saliente hasta desaparecer en la inmensidad de la distancia. Ese fue, lo digo porque estas son las memorias de Lucía, ¿no? Un librito hermoso. Y ese es como ella relata en su cuarta memoria la primera de las apariciones. Lo leo como un ejemplo más que nada también porque hoy es el día de la primera aparición, 13 de mayo. Pero sobre todo como un ejemplo de esa sencillez, de ese diálogo tan sincero, ¿no?, entre la Virgen y los pastorcitos, de esa ternura de la Virgen, con esas primeras palabras que dice: no tengan miedo. Me parece hermoso que la Virgen empiece así su comunicación con los pastorcitos, que eran niños, ¿no?, y que seguramente ante una situación así tan inesperada y tan especial podían tener miedo con toda naturalidad. No tengan miedo. Y ese llamado a hacer sacrificios y a hacer oración, sobre todo a rezar el rosario todos los días. Es como muy... ahí vemos la simpleza, la sencillez del mensaje, que va por ahí, un poco en la primera aparición marca los grandes temas, sobre todo el gran tema aparece después, pero aparece ya el sacrificio, ¿no?, la capacidad de sufrir, la oración y sobre todo el rezo del Santo Rosario. Y esto ya para los pastorcitos creo que es algo para no podemos dejar de verlo. Ellos lo tomaron esto sin vuelta, sin duda. Supieron descubrir y ese llamado de Dios a través de la Virgen y no lo dudaron. Yo me acuerdo que cuando leí, hace ya como 18 años he leído un librito sobre los pastorcitos de Fátima, a mí me impresionó porque yo tenían 9 años, 10 años, y era una capacidad de ofrecer los sufrimientos, los sacrificios, porque hasta, si uno ve toda la historia, que no la vamos a poder ver claramente, hasta los llevaron presos a los niños para tratar de callarlos, porque la cosa se empezaba a extender por todas partes. En agosto no pudieron ir, el 13 de agosto, porque estaban presos. La Virgen se aparece después. Entonces, ellos supieron recibir el mensaje. Y con una sencillez, una simplicidad y una confianza en Dios impresionante. Son un ejemplo muy grande. Por algo la Iglesia canonizó, el Papa Francisco, en el 2017, declaró santos a Jacinta y a Francisco. Y Sor Lucía, que murió muchísimo después, y que tiene además mucha vida y mucho escrito, a que lleva más tiempo la causa, pero ya es sierva de Dios, está iniciada la causa, ¿no? Son un ejemplo impresionante y a una edad muy, muy chicos eran, y sin embargo supieron recibir el mensaje, ¿no? Realmente creo que son para nosotros un ejemplo de saber abrirle el corazón a lo que la Virgen nos pide y a lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, eso en cuanto a lo exterior, al acontecimiento. Pero ellos, como les digo, reciben un mensaje que además de hablar de la oración, además de hablar sobre todo del rosario, de los sacrificios, del corazón de María, que eso ahora lo vamos a ver, que es un poco como lo que reúne todos los grandes temas de Fátima, ¿no?, el corazón de María. Reciben también el mensaje famoso de los secretos, ¿no?, que es lo que por ahí, a veces yo les decía antes,
más se ha repetido y se ha quedado como dando vueltas en eso como si fuera lo más importante, cuando en realidad eso estaba al servicio del mensaje, ¿no? Los dos primeros secretos es una visión que ellos tienen y que, bueno, enseguida ellos siempre lo ponen al servicio de la iglesia, ¿no? Porque lo que ellos recibieron no era para ellos mismos, era para la iglesia. Por eso los primeros secretos se publican en un determinado momento. El tercer secreto, Lucía lo escribe cuando la Virgen le da la orden, digamos, de escribirlo, y ese sobre va a parar al Vaticano, al Santo Padre. Y muchos años estuvo ahí. Y los papas lo han ido leyendo hasta que finalmente Juan Pablo II lo publicó, ¿no? Pero ¿qué decía? Bueno, la primera y la segunda parte, en la aparición de Julio, tiene la visión el 13 de julio, que la Virgen les muestra lo que sufren las almas en el infierno, ¿no? Es una visión terrible que a los pastorcitos los impresiona. Bueno, de acá entra lo que hablábamos antes, las imágenes tienen que ver un poco con lo que ellos son capaces de recibir y de entender, ¿no? Lo importante es el mensaje de fondo de esa visión. Ellos describen un poco una visión terrible de los demonios, del fuego, qué sé yo, son las imágenes, pero el mensaje termina diciendo, la Virgen les dice: ustedes vieron el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. O sea, nunca es un mensaje, si es de Dios, nunca es un mensaje que cierre en lo negativo, ¿no? O sea, la primera y la segunda parte del secreto, esto lo dice el cardenal Ratzinger en ese estudio que él hizo, si hay que, digamos, destacar como una frase, es para salvarlas. Ese sería como el mensaje central. Dios quiere salvar a las almas. Y para eso quiere difundir la devoción al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Entonces, pero para salvar a las almas. La visión del infierno muestra un poco la fuerza destructiva que tiene el mal y que tiene el pecado. La Virgen les muestra eso los impresiona y los compromete más en la oración, y a la vez ellos estaban sostenidos porque la Virgen antes les había dicho, les había asegurado que iban a ir al cielo, ¿no? Y bueno, continúa entonces la segunda parte del secreto. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará, porque este dato es clave y me lo había olvidado. Las apariciones tienen lugar durante la Primera Guerra Mundial, 1917. Pero si no se deja de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal. Bueno, ahí habla de la guerra, o de una guerra peor, del hambre, de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Esto es la segunda parte del secreto, que está publicada hace un montón, ¿no? La promesa de que Dios, por medio del corazón de María, quiere salvar al mundo, quiere salvar a las almas. Y, bueno, la Virgen dice: voy a volver a pedir la comunión de los primeros sábados. Esto es una aparición que tiene Lucía varios años después, siendo ya religiosa, que eso en otro momento lo podemos hablar. Y por otro lado el tema ¿no? La persecución a la Iglesia, la guerra
los crímenes, la violencia, digamos, desatada, para la cual la Virgen pide que el Papa, que va a tener que sufrir mucho, dice también, consagre Rusia a su Inmaculado Corazón para que deje de extender los errores por el mundo. Bueno, nosotros que esto lo leemos con el diario del lunes, sabemos que todo lo que pasó en el siglo pasado, ¿no? Como las guerras que fueron terribles, el comunismo ateo, que oprimió a la iglesia del silencio, tantos países que vivían la fe clandestinamente. Acuérdense que en el 78, cuando eligen a Juan Pablo II, que venía de Polonia justamente, venía de la iglesia del silencio, detrás del telón de acero, él dijo, ¿no? La iglesia del silencio ya no existe más porque yo ahora soy su voz. Él en eso se sentía muy solidario con todos los pueblos que detrás del telón de acero estaban sufriendo muchísimo y que no podían vivir la fe. Y bajo el pontificado de Juan Pablo II, todo el mundo fue testigo de la caída del muro de Berlín y de la caída del comunismo, ¿no? Bueno, entonces, primera y segunda parte aparece esto, Dios que quiere salvar a las almas, el poder del mal, pero Dios que es más fuerte y que quiere salvar a las almas a través del Inmaculado Corazón de María, ¿no? El corazón de María lo que nos muestra es esa actitud de entrega y de confianza a Dios. Hágase tu voluntad. Esa es la frase de María. Hágase tu voluntad. Y después está la tercera parte del secreto. Esa parte no la podían publicar y por eso Lucía la escribe, la da al obispo de Fátima, la manda al Santo Padre y quedó en manos de la iglesia eso. Y no supimos nada hasta el año 2000. Porque no sabíamos nada, como siempre empiezan todas las versiones, y corrían versiones, esto, lo otro, hablaba del fin del mundo y toda la cosa. Bueno, Juan Pablo II decide publicarla en el 2000. ¿Pero por qué? Porque él, el 13 de mayo del 81, el día de la Virgen de Fátima, un día como hoy, hace 39 años, sufrió el atentado en la plaza de San Pedro. El día de la Virgen de Fátima y a la misma hora que la Virgen se había aparecido a los pastorcitos, él estaba por empezar la audiencia haciendo el papamóvil y le disparan un sicario que estaba contratado para matar y que no había errado jamás y que la bala tenía que matarlo y la bala no lo mata. Está muy mal, toda la iglesia se pone a orar, se termina salvando, ¿no? Juan Pablo II enseguida se dio cuenta que eso era un milagro y después de eso fue que él pidió ver el secreto de Fátima. Ahí lo leyó. Y enseguida él reconoce que había sido la Virgen quien la había salvado. Por eso él en una de sus primeras intervenciones dice que una mano disparó y otra mano materna desvió la bala, ¿no? Por eso un año después, el 13 de mayo del 82, Juan Pablo II, a un año del atentado, va a Fátima por primera vez para darle gracias a la Virgen. Bueno, hasta ahí no sabíamos nada del secreto y en realidad no supimos nada hasta el 2000. Juan Pablo volvió a ir en el 91, a los 10 años del atentado, el 13 de mayo, y el 13 de mayo del 2000 volvió a ir a Fátima. Ese fue el día que beatificó a Francisco y a Jacinta. Y con esas eran cosas de Juan Pablo II que por ahí se mandaba algunas sorpresas. En la misa central, con un montón de peregrinos, se hace la beatificación, todo bien. La misa está por terminar, viene la bendición del Papa y de repente todos se sientan y un cardenal va a agarrar el micrófono y dice que el Papa quería, además de beatificar a los pastorcitos y agradecerle a la Virgen, publicar el tercer secreto, ¿no? Del que tanto se había hablado sin que nadie supiera. Porque ese secreto lo recibieron los pastorcitos. Quedó solo Lucía viva. Lucía lo escribió, se lo dio al obispo. El obispo se lo dio al Papa, quedó ahí guardado en el Vaticano. Entonces nadie sabía, pero todos especulaban, ¿no? ¿Qué decía ese secreto? Bueno, decía que es la continuación de los otros. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda.
centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de madera. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesumbrado de dolor y de pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversos laicos. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Esa es la visión que tienen ellos, ¿no? Acá recordemos lo que dijimos antes. La visión que viene de Dios, la Virgen les muestra eso, pero que ellos reciben dentro de su capacidad de entender, ¿no? Y lo expresan también así. Y esto es importante, también lo dijimos, no hay que verlo como una película que muestra el futuro tal cual, sino más bien como una serie de imágenes que ayudan a leer los signos de los tiempos y a descubrir la voluntad de Dios. Así hay que mirarlo, porque es el sentido cristiano, el sentido bíblico, ¿no? Bueno, este tercer secreto que publicó Juan Pablo II y con el que publicó todo, algunos dicen, no, desde guardó una parte. Yo realmente digo, confío más en un Papa Santo que en alguien que se le ocurre decir que queda una parte más, ¿no? De hecho, Juan Pablo II, antes de publicar, consultó a Sor Lucía. No tenía necesidad de hacerlo. Y Sor Lucía misma le dijo, nosotros recibimos la visión, pero no nos toca la interpretación, eso le toca a la Iglesia. Pero ella dijo que estaba de acuerdo y coincidía con lo que el Papa Juan Pablo II había interpretado. Vale decir una cosa que yo no mencioné antes. Cuando la Virgen pidió que se consagre Rusia, el Papa Pío XII consagró el mundo y Rusia al Inmaculado Corazón de María. La Virgen le pedía que sea en unión con todos los obispos, y en ese momento eso no se realizó. Entonces, cuando le preguntaron a Sor Lucía, el obispo de Fátima ya dijo que la Virgen estaba conforme, o sea, pero no era exactamente lo que ella había pedido, ¿no? Juan Pablo II, después del atentado contra su vida, del cual salió ileso gracias a la Virgen justamente, él consagra el mundo al Corazón de María, lo hace en una ocasión y lo vuelve a hacer pidiéndole a todos los obispos del mundo que se unan a él. Y ahí Sor Lucía dijo, efectivamente, el Papa realizó lo que la Virgen había pedido, la Virgen aceptó esta consagración del mundo y de Rusia. El Papa dijo, los países que tienen más necesidad, y que la Virgen especialmente quería que fueran consagrados, la Virgen aceptó esa consagración que había hecho el Papa, ¿no? Bueno, o sea, había un diálogo y un vínculo espiritual fuerte, esto es lindo también decirlo, entre Juan Pablo II y Sor Lucía. Hay unas imágenes hermosas de ellos, las veces que el Papa fue a Fátima, ya era carmelita, pero con permiso del Papa podía salir para participar de la misa del Papa, ahí en Fátima, y han tenido unos diálogos muy lindos. En otras ocasiones el Papa mandó al cardenal Ratzinger o al segundo que tenía el cardenal Ratzinger en ese momento
para que hablara en nombre de él con una carta de él y demás, sobre todo para poder publicar esto, lo del tercer secreto. Pero había un vínculo espiritual muy fuerte. A mí me resultó hermoso leer, hace poco lo leí, un librito cortito que es como la memoria que hacen en el Carmelo donde vivió y murió Sor Lucía, la memoria de su vida, lo hacen en todos los Carmelos con todas las carmelitas, ¿no? Y ella tenía una imagen de la Virgen que le había regalado el Papa, y Juan Pablo II le había mandado también un rosario, el rosario con el cual él rezaba. Y las últimas palabras de Sor Lucía, porque los últimos días ya no pudo hablar más casi, estaba muy mal, era muy viejita, fueron por el Santo Padre, por el Santo Padre. Murió el 13 de febrero ella, y sabía que el Papa estaba enfermo ya, y sus últimas palabras fueron esas. Y 2 meses después, el 2 de abril, murió Juan Pablo II. Había un vínculo espiritual muy fuerte entre ellos. Bueno, pero volviendo al tercer secreto. Estas imágenes, cuando se publican y el Papa le encarga al cardenal Ratzinger que haga todo un estudio, que yo les decía que él dice que rezó mucho antes de hacerlo, bueno, él examinó las imágenes, ¿no? Y él decía, bueno, el ángel con la espada de fuego son imágenes que están en el Apocalipsis también, y que es la amenaza del juicio que está sobre el mundo, ¿no? Y él dice algo muy cierto, dice, la perspectiva de que el mundo podría ser reducido a cenizas en un mar de llamas, hoy no es una fantasía. El hombre mismo preparó con sus inventos la espada de fuego. Y esto lo vemos y lo escuchamos cuando a veces entre los poderosos, meses atrás estábamos hablando de esta cosa ahí entre Corea y Estados Unidos, por ejemplo, que hablan de una amenaza nuclear como si fuera... Bueno, es interesante lo que apunta ahí el cardenal, ¿no? El hombre mismo se preparó con sus inventos la espada de fuego, ¿no? La amenaza del mal, del juicio, realmente el hombre se ha encargado de provocarlo en cierto sentido, con sus mismos medios, es terrible. Y de ahí surgen las guerras. Y dice, la visión muestra la fuerza que se opone al poder de destrucción, el esplendor de la Madre de Dios. Esto es hermoso. Lo que se opone a la destrucción es el esplendor de la Madre de Dios, la Virgen. Y proveniente de él la llamada a la penitencia, porque ese es un mensaje clave en Fátima, la penitencia, el sacrificio. Pero justamente como la capacidad de ofrecerle a Dios los pequeños y grandes sacrificios para que con eso se multiplique el bien. Es lo que yo comentaba al principio, justamente ese texto del cual partí, que me impulsó a ponerle este título a esta catequesis, donde Benedicto XVI decía que en la Biblia aparece esto de que Dios busca a los justos, a los santos, para salvar la ciudad de los hombres, y lo mismo hizo en Fátima, que al principio fueron 3 nomás, y que después se multiplicó por toda la tierra. Bueno, es un poco esto, ¿no? La llamada a la penitencia. Y acá viene lo más importante. El futuro no está determinado de un modo inmutable. La imagen que los niños vieron no es una película anticipada del futuro del cual nada podría cambiarse. La visión no quería mostrar una película ya fijada. No. Su sentido es el contrario, es decir, movilizar las fuerzas del cambio hacia el bien. O sea, no decir, bueno, esto es lo que va a pasar, es terrible, no se puede cambiar. Eso sería tomar la profecía como adivinar el futuro. No, todo lo contrario. Es leer los signos de los tiempos y ver lo que nos pide Dios, decíamos. Es decir, en realidad la visión fue para movilizar las fuerzas del bien, para que a través del mensaje de los pastorcitos que llegó hasta nosotros, nos decidamos a volver a Dios. A eso apunta Fátima, a volver a Dios, a volver a la oración, a volver a la fe, la esperanza y el amor. Uno de estos dos que mandó Juan Pablo II varias veces a hablar con Sor Lucía, dice que Lucía, estamos hablando ya, Lucía con 90 años más o menos, y le decía que ella, a medida que pasaban los años, se daba cuenta cada vez más que lo más importante
de que la Virgen quería resaltar era la vivencia de la fe, la esperanza y el amor. Para eso era todo lo demás, ¿no? Bueno, y después aparece entonces la imagen de la montaña, de la ciudad, que son los lugares de la historia humana, la cruz, que es como la meta de la historia, y que en la cruz la destrucción se transforma en salvación, ¿no? Después aparece el Santo Padre, el obispo vestido de blanco, que dice: precede a los otros temblando y sufriendo por todos los horrores que lo rodean, ¿no? Es decir, es el sufrimiento de la Iglesia, el Vía Crucis de la Iglesia, en el cual el Papa como cabeza de la Iglesia tiene un lugar particular. Esto de que el Papa camine con paso vacilante tiene que ver con que el Papa, por su misión misma de pastor universal, carga sobre sus hombros los sufrimientos de la Iglesia y los sufrimientos del mundo. Y entonces, y en el medio de los cadáveres, ¿no? El martirio. El cardenal decía: en su fatigoso subir a la montaña podemos encontrar indicados con seguridad a diversos papas. Ven, aparece esto de todo lo que encierra la visión. Y termina diciendo, porque el papa en la visión que ellos tienen muere. Juan Pablo II no murió. Dice: ¿no podía el Santo Padre, cuando después del atentado del 13 de mayo del 81 pidió ver la tercera parte del secreto, reconocer en él su propio destino? Había estado muy cerca de las puertas de la muerte y él mismo explicó el haberse salvado con las siguientes palabras, que las que yo le decía antes: fue una mano materna la que guió la trayectoria de la bala y el Papa agonizante se paró en el umbral de la muerte. Y acá viene de vuelta el mensaje central. Que una mano materna haya desviado la bala mortal muestra una vez más que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y que al final la oración es más fuerte que las balas y la fe más poderosa que las divisiones. Ahí tenemos, digamos, el mensaje central, ¿no? La Virgen vino para que volvamos a Dios, para invitarnos a volver a la oración. Y hasta ella misma le enseñó a rezar a los pastorcitos, pidió el rosario con tanta insistencia, todos los días. La Virgen pidió vivir la fe, la esperanza y el amor. La Virgen pidió la devoción a su Inmaculado Corazón, como medio para salvar al mundo. Pero justamente con eso, ¿qué está demostrando? ¿Y qué demuestra lo del tercer secreto y el atentado de Juan Pablo II? No es que nos demuestran, no tendría sentido por otro lado, que eso de que la historia ya está escrita, es fatal, es terrible, y bueno, ya está, no se puede hacer nada. No, que nuestra oración y nuestra fe pueden cambiar la historia. Entonces es un mensaje tremendo de la fuerza de la fe. La fe y la oración cambian la historia. Por eso la Virgen viene, baja del cielo para despertar la fe y despertar la oración. Ese es el gran mensaje que nos deja Fátima. Entonces, con Juan Pablo II, y por eso él lo publica en el 2000, de alguna manera se cierra, ¿no? la historia. Pero no quiere decir, porque ahí volvemos a lo que, por donde empecé, que la misión profética de Fátima esté terminada. ¿Por qué? Porque el mal sigue presente en el mundo. Todo tipo de males, lo vemos ahora. Porque el miedo sigue presente en el mundo. Y las primeras palabras de la Virgen a los pastorcitos, ¿cuáles fueron? No tengan miedo, no les hago mal, no vengo a hacerles mal. Por otro lado, porque la fe y la oración también hoy hace falta que cambien la historia. Y por otro lado, porque el Vía Crucis, ese del que habla el mensaje de Fátima, que sufre la Iglesia, que sufre el mundo, que sufre el Santo Padre, siguen hoy. Fíjense que 10 años después de que se publicó el mensaje, cuando Benedicto va a Fátima, hablando con los periodistas, él dice, le preguntan por el tema del mensaje y del tercer secreto, ¿no?
Y entonces él dice, hay un contenido que va más allá, que es más profundo, y que solo en el curso de la historia podemos ver toda la hondura que estaba como contenida ahí. Entonces él dice, además de la gran visión del sufrimiento del Papa, que podemos referir en primera instancia al Papa Juan Pablo II, se indican realidades del futuro de la Iglesia que se desarrollan y se demuestran paulatinamente, ¿no? Se ve la necesidad de una pasión de la Iglesia, que naturalmente se refleja en la persona del Papa, pero son sufrimientos de la Iglesia los que se anuncian. El Señor nos ha dicho que la Iglesia va a tener que sufrir siempre, de diversas maneras, hasta el fin del mundo. Y él dice, la novedad que hoy podemos descubrir, estamos en el 2010, cuando dice esto, en el medio de un escándalo, un año grave en ese sentido, la novedad que podemos descubrir es que los ataques al Papa y a la Iglesia no solo vienen de afuera, sino que los sufrimientos de la Iglesia vienen también desde dentro, del pecado que hay en la Iglesia. La mayor persecución de la Iglesia no procede de los enemigos de afuera, sino que nace del pecado que hay en la Iglesia y que la Iglesia tiene una profunda necesidad, y acá volvemos a lo central, profunda necesidad de volver a aprender la penitencia, de aprender a purificarse, de aprender el perdón, ¿no? El mal ataca siempre, ataca desde el interior y el exterior, pero las fuerzas del bien están presentes y al final el Señor es más fuerte que el mal. Y la Virgen para nosotros es la garantía visible y materna de la bondad de Dios, que es siempre la última palabra de la historia. Y eso nos lleva, como para ir cerrando, ¿no?, a un tema que es clave, que es el del Inmaculado Corazón, ¿no? Todo el tema de la oración, del rezo diario, del rosario, que se dice insistentemente. En todas las apariciones la Virgen menciona rezar todos los días el rosario. Y como les decía, los pastorcitos lo tomaron en serio y lo cumplieron, ¿no? Lo vivieron de corazón. El mensaje de la penitencia, de vivir la fe, la esperanza, el amor, todo eso como que se engloba en la devoción al Inmaculado Corazón. Yo estaba leyendo, ¿no?, este libro que realmente es muy bueno, Doctrina y Espiritualidad, el mensaje de Fátima, y que dice que el tema del corazón de María no es algo que se sobrepone a la Virgen de Fátima, es un tema central, engloba todo, ¿no? El tema del corazón de María. Por eso Jacinta le dice a Lucía, acuérdense que Jacinta y Francisco mueren chiquitos, Lucía es la que se queda como 90 años más, y le dice, tú te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción del corazón inmaculado de María. Cuando tengas que decir esto, no te escondas. Di a todo el mundo que Dios nos concede las gracias por medio del corazón inmaculado de María, que se las pidan a ella. Que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón de María. Que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María, porque Dios se la ha entregado a ella. Y cuando, creo que esto fue en la segunda de las apariciones, el 13 de junio, cuando Lucía le pregunta, yo esto lo comenté en la reflexión de anoche, en el mensaje que le mando a la parroquia, cuando Lucía pregunta, ¿yo me quedo aquí solita?, la Virgen le dijo, no, hija, ¿y tú sufres mucho? No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. De vuelta, la centralidad del Inmaculado Corazón. Frente al temor de Lucía, frente al miedo, frente al sufrimiento, ¿cuál es el mensaje de la Virgen, que es también para nosotros? No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón va a ser tu refugio y el camino que te lleve a Dios. Y por eso, digamos, la frase que queda resonando, que aparece ahí en el medio, lo leímos antes,
es la del triunfo del Inmaculado Corazón. Al fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Dios lo somete todo, vuelvo a leer de acá. La paz y la guerra, la destrucción de las naciones y las persecuciones de la Iglesia, los sufrimientos del Papa y el martirio de los buenos, a la devoción del Corazón Inmaculado. Es más, la misma salvación de las almas está subordinada a esa devoción. Y el triunfo final debe ser del Corazón Inmaculado. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Y es interesante porque al final de ese documento que escribió el cardenal Ratzinger para presentar el tercer secreto, él vuelve a eso, ¿no? Él dice, quiero volver una vez más a una palabra clave del secreto, que es la de mi Corazón Inmaculado triunfará. Y él se preguntaba, ¿qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El hágase de María, la palabra de su corazón cambió la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo a Salvador, porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo. Y termina diciendo, el maligno tiene poder en el mundo, lo vemos y lo experimentamos. Tiene poder porque nuestra libertad se aleja de Dios, pero no tiene la última palabra. Por eso el mensaje es un llamado de esperanza total. A mí me anima mucho pensarlo así, porque la Virgen le muestra a los pastorcitos las realidades difíciles, la guerra, la persecución, el sufrimiento del Papa, el martirio, la violencia, la fuerza del pecado en el corazón del hombre. Pero todo eso no tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque al fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Es un mensaje de esperanza y yo creo que es el más grande mensaje de esperanza. A pesar de todo lo que haya que sufrir, el triunfo es de la Virgen. Y si es de la Virgen, es de Dios. Por eso me encantaría decir un montón de cosas más, pero no da, porque ya tuvimos mucho tiempo. En un rato vamos a celebrar la misa, que los invito a las 7 de la tarde, la misa en honor de la Virgen, y después de la misa, la adoración al Santísimo con el rezo del Rosario, y nos vamos a consagrar al Inmaculado Corazón de María. Pero quiero terminar con una cosita que volví a leer anoche y que realmente me hizo mucho bien recordarlo, que es del Papa Juan Pablo II y que tiene que ver con esto del triunfo de la Virgen, ¿no? Esto es de un libro que se llama Cruzando el umbral de la esperanza, que es un diálogo que Juan Pablo II tuvo con Vittorio Messori y, bueno, de muchos temas de la Iglesia, pero yo les voy a leer una partecita, con esto cerramos. Dice así, no tengan miedo, volvemos a lo mismo, ¿no? Seguimos dando vueltas por ahí, que fueron las primeras palabras de la Virgen. No tengan miedo, decía Cristo a los apóstoles y a las mujeres después de la resurrección. En los evangelios no consta que la señora haya sido destinataria de esta recomendación. Fuerte en su fe, ella no tuvo miedo. El modo en que María participa en la victoria de Cristo, yo lo he conocido sobre todo, dice Juan Pablo II, por la experiencia de mi nación, de Polonia. De la boca del cardenal Stefan Wyszyński, sabía también que su predecesor, el cardenal August Lom, un cardenal polaco, al morir pronunció estas significativas palabras. Pensemos al momento. Era cuando estaban en lo peor de la persecución comunista. Y este cardenal había dicho, la victoria, cuando llegue, llegará por medio de María. Sigue Juan Pablo II. Durante mi ministerio pastoral en Polonia, fui testigo del modo en que aquellas palabras se iban realizando. Él lo vio, cómo eso se hizo realidad. Mientras entraban los problemas de la Iglesia Universal, al ser elegido Papa, llevaba en mí una convicción semejante, que también en esta dimensión universal, la victoria, si llega, será alcanzada por María. Cristo vencerá por medio de ella,
porque Él quiere que las victorias de la Iglesia en el mundo contemporáneo y en el mundo del futuro estén unidas a ella. Tenía esa convicción, aunque entonces sabía poco de Fátima. Presentía, sin embargo, que había una cierta continuidad, desde la Salete a través de Lourdes hasta Fátima, y en el lejano pasado nuestra polaca Jasna Góra. Y entonces llegó el 13 de mayo de 1981, cuando fui alcanzado por el proyectil en el atentado en la plaza de San Pedro. No reparé, al principio, en el hecho de que ese era precisamente el aniversario del día en que María se había aparecido a los 3 niños de Fátima en Portugal, dirigiéndoles aquellas palabras que con el fin del siglo parecían acercarse a su cumplimiento. Con este suceso, ¿acaso no dijo Cristo una vez más: no tengan miedo? ¿No ha repetido al Papa, a la Iglesia e indirectamente a toda la familia humana estas palabras pascuales? Bueno, quedémonos con esa reflexión tan linda del Papa Juan Pablo II, que de alguna manera resuena el eco del mensaje de Fátima, ¿no? El triunfo del Inmaculado Corazón, y al mismo tiempo lo que significa, ¿no? No tener miedo, porque el triunfo es de la Virgen, va a venir por medio de la Virgen. Siempre de nuevo el triunfo, la victoria llega a través de María. Eso nos anima a rezar por ese triunfo, pero también a trabajar por el triunfo del Inmaculado Corazón. ¿Cómo? Recibiendo este mensaje que nos lleva al Evangelio, ¿no? Y que es volver a Dios, volver a la oración, tomar el rosario en nuestras manos, rezarlo diariamente, volver a vivir la fe, la esperanza y el amor. Bueno, vamos a terminar este momento de catequesis, así nos preparamos para celebrar un rato la misa y compartir la adoración y el Santo Rosario. Y le decimos a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Santo Francisco y Jacinta, rueguen por nosotros. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Que por la intercesión amorosa de nuestra Madre la Virgen, el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, nos encontramos, si Dios quiere, en la misa a las 7 de la tarde. Bendiciones y que puedan encontrarse siempre refugiados en el Inmaculado Corazón de nuestra Madre.